Hola a todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo hacer una historia clínica. En ella vamos a ver los componentes que la constituyen con énfasis en el motivo de consulta y enfermedad actual. Entiende que la función de este video es la de guía y no así la de sustituir un libro o aula en la universidad. ¿Qué es una historia clínica? Es un documento médico legal que surge por la interacción de la relación médico-paciente, recogiendo la información necesaria para su atención. Esta debe ser única, integrada y acumulativa para cada paciente en el hospital, debiendo existir un sistema eficaz de recuperación de la información clínica en caso se requiera. La principal función de la historia clínica es la asistencial, ya que permite la atención continuada a los pacientes por equipos distintos. Otras funciones son la docencia, el permitir realizar estudios de investigación o epidemiológicos, la evaluación de la calidad asistencial y la planificación de gestión sanitaria y su utilización en casos legales en aquellas situaciones jurídicas que se requieran. Para cumplir estas funciones, la misma debe ser realizada con rigurosidad, relatando todos los detalles necesarios y suficientes que justifiquen el diagnóstico y el tratamiento. La historia clínica, con todos sus documentos, tiene un carácter confidencial. Por lo tanto, todos los profesionales que tienen acceso a dicha información en su actividad diaria tienen la obligación de mantener la confidencialidad. En caso de utilización de alguno de los datos de la historia clínica con fines docentes o epidemiológicos, debe hacerse sin revelar ningún dato que pueda identificar al paciente. ¿Qué documentos constan en una historia clínica? A título de ejemplo, se citan los diferentes documentos en que consta en una historia clínica en general. La misma puede variar en orden según el servicio, hospital o país. Vamos a tener el informe del alta, en otros lugares conocido como epicrisis, hoja de admisión, hoja de historia clínica, hoja de curso clínico y evoluciones, hojas de enfermería, seguimiento y registros, hoja de prescripciones médicas, hoja de los resultados y o informes de otros servicios y hoja social, administrativa y de autorización. Vamos a ver cada una de ellas. Alta o epicrisis, necesitamos datos relativos al centro, relativos al paciente y relativos al proceso asistencial. ¿Cuáles son los datos relativos al centro? Nombre, dirección, teléfono, servicio o la unidad donde se produce el alta, el responsable, el médico responsable que da el alta. En datos relativos al paciente, necesitamos nombre y apellidos, número de historia clínica, fecha de nacimiento y sexo. Y datos referidos al proceso asistencial, vamos a necesitar la fecha de admisión, la fecha del alta, el motivo de ingreso, el estado en el momento del alta, el destino un caso dado el paciente sea referido, el diagnóstico principal, otros diagnósticos si el caso lo necesita, procedimientos quirúrgicos y obstétricos y otros procedimientos significativos si procede. En sí es un resumen clínico de los antecedentes, exploración física, exploraciones complementarias, el curso clínico y las recomendaciones terapéuticas del mismo. Vamos a tener también la hoja de admisión. Este es un documento muy necesario ya que muchas veces el paciente llega o de emergencia o es transferido de otros servicios o de otros hospitales. Es una hoja que puede variar en su estructura dependiendo los hospitales, dependiendo el país o dependiendo el sistema, en que es un resumen, el nombre del paciente, el diagnóstico principal, un examen físico muy en general lo más relevante de cada hallazgo y con la firma del médico que lo envía. Vamos a ver también la historia clínica, que esta la vamos a desglosar más adelante. Vamos a estudiar cada punto de su estructura. Las hojas de curso clínico o las hojas de evoluciones. En dichas hojas se recogen todos los datos de la evolución del paciente día a día. En cada nota que se escribe debe figurar el nombre y apellido del médico que la realiza, la fecha y la hora. Ya tendremos en un próximo video cómo hacer cada evolución.
¿Por qué se enfatiza el nombre, el apellido, la fecha y la hora? Porque un paciente puede tener un cambio clínico en el transcurso de su internación, entonces es relevante tener la hora en que se examinó al paciente y no tenía nada al momento de la descompensación de este, para tener un margen de tiempo y poder sumar ese tiempo a todo el razonamiento clínico que se pueda manifestar en él. Vamos a tener otro punto, que es las hojas de enfermería. Hojas de enfermería y seguimiento y registros. Esta se compone en hoja de datos de enfermería, hoja de seguimiento de enfermería y registros de enfermería. ¿Qué datos tenemos en las hojas de enfermería? Vamos a tener que en estas mismas se complementa con la historia clínica médica. Y es aquí donde se hace por parte de la enfermería una valoración del ingreso del paciente al ingresar. Esta constituye un eje fundamental para la elaboración de la lista de problemas del paciente y su posterior planificación. ¿Qué tenemos en seguimiento? En dichas hojas debe constar, al igual que en las hojas de curso clínico, la identificación de la enfermera que realiza las anotaciones, la fecha y la hora. Debe constar también información sobre la evolución del paciente y un resumen de las actividades realizadas sobre el paciente. En este punto se puede añadir también las hojas de quirófano, hoja preoperatoria o consulta preanestésica, hoja operatoria y hoja anestésica. En la hoja preoperatoria se anota el estado general del paciente previamente a la intervención. En la hoja operatoria y anestésica se recoge todo lo acontecido durante la intervención quirúrgica y los datos de los parámetros controlados durante la anestesia respectivamente. Todas ellas deben ir también firmadas con hora y fecha del anestesiólogo o cirujano según la situación. Tenemos registro de enfermería. Aquí entra toda una estructura que variará según el servicio o el país que maneje la historia clínica según sus protocolos. En sí, en forma general, tenemos un plan de atención de enfermería que consta de dos partes. Un listado de problemas a partir de la observación del paciente, que recoge los datos y revisión de la historia clínica, y un plan de atención que se elabora a partir de los problemas y sirve de base para la elaboración del plan de curas. ¿Cuál es el plan de curas de la enfermería? Comprende varios apartados: la respiración, la nutrición, la hidratación, las preparaciones, la actividad, la higiene y el confort, las curas que se hagan del paciente y la comunicación con el mismo. Esta constituye también los controles de las constantes vitales, niveles de conciencia, dolor, peso, diuresis, la catarsis, vómitos, drenajes, controles de dolencias base, como ser la diabetes o algún proceso hipertensivo, si el paciente ya está medicado con otras medicaciones, balance de líquidos, cuál es la ingesta oral y enteral, sueros, la medicación, la nutrición parenteral, hemoderivados, la eliminación tanto de orina, de heces, vómitos, drenaje, pérdidas insensibles. Tenemos la perfusión y la medicación. En estas hojas consta solo la sueroterapia que se haga en el paciente, la nutrición parenteral y sus hemoderivados. El resto de la medicación endovenosa se recoge en las hojas de medicación general, quiere decir en las prescripciones. Y también tiene un punto que es la valoración al alta. Es para facilitar la información al paciente y los diferentes niveles de asistencia sobre la evolución del mismo. Da la orientación sobre las necesidades de curas, alimentación, movilización y cuidados generales. Tenemos la historia, las hojas de prescripciones médicas. ¿Cuáles son estas? En algunos hospitales, en la hoja de prescripción médica, se incluye tanto la terapia farmacológica como la no farmacológica, mientras que en otros hospitales se hace en hojas independientes. En cualquier caso, debe constar de apellidos y firma del médico prescriptor, fecha y hora de la prescripción, y en sí la prescripción debe ser completa, es decir, debe constar el nombre del fármaco
preferentemente genérico, dosis, vía de administración y la duración del mismo si procede, como por ejemplo una bomba de infusión. La letra debe ser siempre legible, aunque en muchas partes actualmente la historia clínica es digital. Las prescripciones médicas constan de dos partes, como lo habíamos visto anteriormente, en una en la que se prescribe la terapia farmacológica y en otra donde se escribe la no farmacológica, como ser la dieta, la movilización del paciente, los controles a realizar, la frecuencia del mismo. Asimismo, debe especificarse si se ha solicitado la determinación de algún nivel plasmático o de algún nivel plasmático de algún medicamento. Perfecto. Ahora tenemos las hojas de resultado o informe de otros servicios. En esta sección van los resultados de los exámenes complementarios, como un resultado de anatomía patológica, los resultados laboratoriales o el radiodiagnóstico, y tenemos la hoja de programación de exploraciones. En algunos lados se conoce como la hoja de interconsulta, en que en la misma tenemos el resultado del médico que se le ha solicitado la interconsulta. Tenemos también la hoja social, administrativa y de autorización. Veamos cada una de ellas. La hoja social se realiza si el paciente tiene un problema social y es cumplimentada por la asistente social del hospital en contacto con el médico responsable. Tenemos las hojas administrativas. Cuando el paciente ingresa al hospital, en ellas se recogen los datos de identificación del paciente, datos asistenciales y económicos. En el momento del alta debe de constar el motivo de diagnóstico y salida de la identificación. En esta hoja administrativa muchas veces van las hojas de seguro, las hojas de convenio, etc. Y tenemos una de las hojas más importantes que tenemos en este segmento, que es las hojas de autorización. Los pacientes y o familiares o tutores del mismo deben estar siempre informados sobre los procedimientos que se le va a someter, así como también de las posibles complicaciones que deriven de ellas. Y para así deben dar su consentimiento por escrito. ¿Cuáles son estos dos tipos de consentimiento? Tenemos la hoja de autorización para las exploraciones e intervenciones quirúrgicas y tenemos la hoja de alta voluntaria. Quiere decir cuando el paciente quiere irse del hospital en contra el consejo médico si él mismo no ha terminado su tratamiento o no se le ha podido hacer las intervenciones para su mejora clínica. ¿Ok? Vamos a continuar. Antes de hablar de la historia clínica y su estructura en sí, que se resume en anamnesis para ser realizada, es importante tener en cuenta que, aunque la medicina tiende a ser cada día más científica, la anamnesis continúa siendo un arte que no termina de perfeccionarse y que además de conocimientos requiere de paciencia, tino, psicología y experiencia que se adquiere día a día. Requiere además que el médico esté relacionado con las manifestaciones semiológicas de las enfermedades y sea capaz de establecer una relación médico-paciente que nos da la oportunidad agregada de conocer no a la enfermedad, sino a la persona como persona, obteniendo así toda la información del enfermo. La anamnesis necesita de mayores destrezas que el alumno en general en su comienzo en incursión clínica en la universidad no tiene, pero no hay duda que con práctica, dedicación y determinación se puede obtener resultados satisfactorios para la práctica. El interrogatorio al enfermo es la que permite recoger la anamnesis y esto nos permite construir y elaborar la historia clínica en sí. En esta obtendremos datos de su enfermedad actual, mórbidos, familiares, sociales, académicos, biográficos y vamos a poder conocer su personalidad. La conversación con el paciente es fundamental para conocer qué le pasa. En niños o personas con trastornos mentales o de conciencia, siempre será necesario recurrir a alguien que nos pueda aportar dicha información, sus familiares, sus amigos o los testigos. Muchas veces
esa información en caso de las emergencias extrahospitalares viene del mismo sistema de emergencias. La información que se obtiene es lo que viene a constituir la historia clínica en sí. El interrogatorio tiene tres objetivos: establecer una relación médico-paciente, el diagnóstico clínico y el diagnóstico psicológico. ¿Por qué es tan importante establecer una relación médico-paciente? Es fundamental para obtener la colaboración del enfermo para el examen en sí y su acompañamiento subsiguiente. El saber escuchar al enfermo, el no dejarle dudas que uno entiende, e interesarse por su problema, como el tener una actitud optimista, son características de un buen médico. No se olviden, no importa la especialidad que ustedes elijan, o si son asistenciales o no asistenciales. Todo médico en algún punto de su vida se va a enfrentar siempre a este interrogatorio. El médico que logra adquirir esas características se constituye a sí mismo como una droga que resulta muchas veces más importante para el paciente que el tratamiento en sí. Es cuestión de humanización y tratar al enfermo como te gustaría que te tratasen a ti. Es así de simple. No existen reglas dirigidas para realizar la anamnesis. Todos los enfermos son diferentes, siendo así función del médico el adaptarse al enfermo y no viceversa. Pero siempre es necesario tener presente el ganarse la confianza del enfermo desde el comienzo y así obtener toda la información necesaria. A esto contribuye la afabilidad y el trato deferente. Preocuparse que el enfermo esté cómodo dentro de lo que adolece, demostrar sincero interés hacia él y sus problemas, prestando debida atención en sus palabras sin mostrar ninguna molestia. ¿Y cuáles son estas molestias? Como ser la prisa o el aburrimiento, o la sensación de que está siendo redundante, evitar hacer caras o muecas cuando él habla. Muchas veces eso es mal interpretado por el paciente, que también muchas veces la sociedad olvida que los médicos somos humanos, y en vez de llegarnos a conectar, yo médico quiero curarlo, usted enfermo necesita de mí, muchas veces esa relación se corta por una sencilla mueca. Todo esto dentro de un marco profesional que nunca se debe descuidar. Recuerden que ser humanizado significa ser humano al dolor. La humanización no significa complicidad. El oír cómo se expresa nos dará luces de su grado de instrucción, temperamento y objetividad, en especial la confianza de su relato. La idea no es convertirse en un fiscal acusador llenándolo de preguntas. El arte está en lograr los objetivos anteriormente mencionados sin perder la confianza del enfermo. Hay que tener cuidado de no sugerir ninguna respuesta, pues el enfermo puede caer en agradar al médico. Muchas veces así esto distorsiona la anamnesis. La anamnesis debe ser siempre clara y directa, evitando tecnicismos y eufemismos. Así y todo, con la gente no letrada o con poca instrucción, es conveniente siempre usar palabras propias del folclore. Hay que saber recoger la historia clínica y redactarla. Pero hay que entender también que recoger una historia clínica y redactarla son dos procesos muy diferentes. Una buena historia clínica no tiene por qué ser extensa y mucho menos aburrida. Se necesita tener datos confiables y no omitir ninguna información útil. Precisa ser concisa y libre de datos superfluos. Debe ser objetiva, evitando así los juicios personales de quien la realiza. Vamos a ver su estructura. ¿Cuál es la estructura de la historia clínica? Tenemos la filiación, el motivo de consulta, la enfermedad actual o anamnesis próxima, los antecedentes personales o anamnesis remotas, y tenemos la revisión por sistemas. Vamos a ver cada uno de ellos. En la filiación,
Nosotros necesitamos el nombre, el apellido, la edad, el sexo, la ocupación. Muchas veces la ocupación nos da señales de cuál podría ser su problema, la fecha de nacimiento, el número de historia clínica, eso normalmente ya viene por sistema si es que la historia clínica es digital, el estado civil. Necesitamos datos como el carnet de identidad del mismo, alguna identificación, la nacionalidad, la procedencia actual, teléfono, grado de instrucción. Es muy importante saber la religión y la fecha en que se está efectuando la misma. Algunos de estos datos pueden ser clave para la hipótesis diagnóstica. Por eso es de buenos clínicos apoyarse en ellos. Así existan afecciones predominantes por sexo, como por ejemplo la colelitiasis, anemia ferropénica, el lupus eritomatoso, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica progresiva, la enfermedad de Basedow, son más frecuentes en mujeres que en el hombre. Asimismo, en el hombre son más frecuentes las periarteritis nodosa, la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la enfermedad coronaria. En general, estas son más comunes o más frecuentes en el hombre. Así también existen enfermedades predominantes en jóvenes o adultos jóvenes, como la fiebre reumática, mononucleosis infecciosa o como otros, mientras que el cáncer, la aterosclerosis cerebral y coronaria o la limitación crónica de flujo aéreo en la EPOC predomina en el adulto mayor. Vean bien que aquí se está utilizando las palabras predomina o son más frecuentes. No quiere decir que sean fijas a ciertas edades. Hay personas jóvenes que por muchos motivos pueden tener una limitación crónica del flujo aéreo, perfecto, como también personas que en la edad adulta se le diagnostica fiebre reumática y no así se hizo ese hallazgo o ese diagnóstico cuando era joven. En cuanto a la profesión, es relevante para saber cuál es el problema que éste tiene, porque algunas profesiones van relacionadas con algunas enfermedades. Como ser la silicosis, está estrictamente relacionada con la minería. La intoxicación plúmbica está relacionada con quienes trabajan con baterías y sargón. Y la anemia aplásica está relacionada con quienes trabajan con benzol y sus derivados. La procedencia y residencia actual. ¿Por qué es importante este punto? Muchas veces porque el enfermo no es oriundo de nuestra ciudad o de nuestro país. Muchas veces también él mismo ha hecho algún viaje. Entonces, algunas enfermedades son más relevantes y más elevadas en esos países que en otros. Vamos a ver unos ejemplos. La brucelosis, también denominada la fiebre de Malta, la fiebre mediterránea, la enfermedad de Bank. Esta es muy frecuente en el Mediterráneo, Asia Occidental, algunas partes de África. En las Américas la tenemos en Costa Rica, México, Brasil, Colombia, entre otros países, Uruguay, Perú. La leishmaniasis. En caso de la leishmania visceral o mucocutánea o sencillamente cutánea, hay países que tienen una mayor predominancia que el resto. Brasil, por ejemplo, tiene las tres. Pero la leishmaniasis visceral es más frecuente en la India, Sudán, Nepal. La leishmaniasis mucocutánea es más frecuente en Bolivia, Perú, Brasil también. Y la leishmaniasis cutánea se presenta en Afganistán, Argelia, Paraguay y de nuevo Brasil. Como ven, Brasil se destaca en este punto porque los tres tipos de manifestaciones de esta enfermedad las tiene él. En cambio, hay países que no necesariamente tienden en la misma cantidad esas manifestaciones en sus respectivos países. Otro ejemplo es la fasciola hepática, frecuente en el continente americano en general. En Sudamérica tiene una gran incidencia y prevalencia en Chile. Otros países, tenemos España, tenemos Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Perfecto.
Entonces, conocer también un poco en qué países se da más una enfermedad que en otras es importante, ya que nos puede ayudar bastante para el diagnóstico del paciente. Tenemos el motivo de consulta. Esta normalmente es una mención breve de lo que hace en las palabras del enfermo. En sí, es una alusión breve que nos permite decir en forma resumida cuál es la naturaleza del problema. Esta tiene que ser escrita con las palabras del enfermo, pero resguardando unas reglas que las vamos a ver. Por ejemplo, si un paciente consulta por fiebre o alzas térmicas de 5 o 4 días, o por presentar, por ejemplo, deposiciones de color negro u obscuras. Para facilitar este relato espontáneo, es importante empezar con un desencadenante. Muchas personas se quejan porque, claro, es obvio, ¿no? Señor, señora, ¿por qué está aquí? Y a veces te responden, ay, porque estoy enfermo. Sí, cierto que está enfermo, pero ¿qué fue lo que lo motivó a estar aquí? Nadie que está sano va a un hospital y pasa por una consulta, excepto sea un control, excepto sea, qué sé yo, el seguimiento de alguna enfermedad, que ya está en resolución. Pero bueno, para esto necesitamos lo siguiente. Siempre preguntarle qué le ha pasado, cuál es su molestia, qué le hizo venir a la consulta. Aunque si el paciente no da una respuesta clara o tiene más de una molestia, se le puede preguntar de forma más directa, ¿qué es lo que más le molesta? Perfecto. Si el enfermo es específico, es puntual en lo que realmente le está molestando, es recomendable pedirle que se explique con mayor profundidad. Perfecto. Aquí vamos a ver la enfermedad actual o la anamnesis próxima. En esta parte es el punto más importante de la historia clínica, ya que en esta sección se precisa lo que ha sucedido con el paciente. Se menciona de forma ordenada los distintos síntomas que el individuo ha presentado. En la medida de que el alumno está incursionando en la clínica, investiga los síntomas en mayor grado según cómo se relacionan o el conocimiento que tiene el mismo. Entre ellos, tal como se da en muchos síndromes o enfermedades, si la persona está con tos, que no es normal estar con tos, es necesario relacionar si el paciente tiene fiebre, si expectora, si tiene disnea o un dolor en punta de costado. Hay un punto que ustedes deben tener claro aquí, que es muchas veces la fiebre. No vamos a hablar sobre qué es signo, qué es síntoma. Perfecto. Pero cuando ustedes están redactando una historia clínica, vale la pena preguntar: señor, ¿qué es lo que tiene? Mire, yo tengo fiebre. ¿Se la ha tomado sí o no? Si el paciente dice sí, entonces se coloca alzas térmicas cuantificadas y el valor. Perfecto. Si el paciente dice tengo fiebre, ¿se la ha tomado? ¿Se la ha medido? No, no me la he medido, pero me siento caliente. Entonces, alzas térmicas no cuantificadas, porque es lo que el paciente siente y muchas veces el desencadenante que esté en la consulta. El relato debe ser como un cuento de lo que él nos narra. La información se ordena siempre de forma cronológica y es importante que el relato esté bien hilvanado y que sea fácil de entender. Si son varios los problemas, se precisan escribir en párrafos diferentes. Por ejemplo, una persona con hemorragia digestiva. Él obviamente no sabe que tiene hemorragia digestiva. ¿Qué es lo que él nos va a presentar? ¿Qué es lo que él nos va a decir? Dependiendo lo que el paciente nos diga, vamos a escribir: el paciente presentó anoche deposiciones negras de constancia pastosa y de mal olor. Hacia la madrugada
tuvo otra deposición de similares características. Al ponerse de pie, se notó mareado. No ha presentado dolor abdominal, es la primera vez que le sucede esto en toda su vida. Ok, otro ejemplo puede ser paciente diabético que comenzó a 3 días atrás a tener dolor al orinar, además que orina muy seguido, eso le está sorprendiendo y en pequeñas cantidades. La orina tiene mal olor y puede ser turbia. Desde días atrás siento un dolor en la espalda baja y derecha y se ha presentado con fiebre de 38 grados cuantificados. Esto es como nosotros lo podríamos escribir de una manera muy sencilla, pero lo correcto al hacerse una historia clínica es que es adecuado siempre adaptar el lenguaje a términos más técnicos. Por ejemplo, decir que el paciente tuvo una deposición melénica en vez de una deposición oscura o negra. ¿Ok? En vez de hablar que el paciente tuvo un dolor al orinar, hay que colocar disuria. En vez de colocar que un paciente orina muy seguido, hay que poner poliaquiuria. Siempre es importante tener en este punto, en la enfermedad actual, escribirlo desde un punto de vista técnico. Los 2 ejemplos que yo le di, eso les podría servir a ustedes si tienen el hábito de tener un papel aparte a donde construirse todo lo que ha sucedido con el paciente. Ustedes lo pueden escribir, pero esa información es para ustedes. Perfecto, para de ahí estructurar y diseccionar cada cosa que el paciente nos diga. Las manifestaciones se deben relatar en secuencia y en los días que se presentan. Es muy común utilizar anoche, hace 3 días, a 2 días, en unas horas, hace unos minutos, que el dolor haya comenzado, por ejemplo. En este punto se trata siempre de resaltar que el paciente tiene una enfermedad base. Pero a ver, aclarémonos, estamos viendo en la imagen que tenemos antecedentes personales o anamnesis remota. Y ahí tenemos un subpunto que es antecedentes mórbidos y antecedentes ginecobstétricos. Si es relevante mencionarlo, lo pueden escribir, pero de una manera muy superficial. A donde se va a entregar más detalles es en la sección de antecedentes mórbidos. Detalles como la medicación, control, el tiempo de diagnóstico, etc. Es importante que los datos que se ponen en la anamnesis deben ser objetivos y no deben prestarse a interpretaciones erradas. No se debe mencionar diagnósticos que no estén fundamentados, ya que esto puede facilitar a que el error se perpetúe. Hay un punto que es siempre motivo de consulta. Perfecto, y es la del dolor. Muchas veces el dolor es una manifestación que el paciente siente y tiene la necesidad de buscar ayuda. Como lo habíamos visto, en la enfermedad actual, donde se escribe con tecnicismos, perfecto, lo que el paciente nos quiere decir, con bastante frecuencia se destaca el dolor. Esta queja, la Real Academia Española tiene una definición bien puntual como la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Es un poco ambigua. Esta manifestación, al igual que todas, siempre debe ser profundizada hasta agotar los recursos que nos pueda orientar al origen o a su causa. Para esto tenemos la semiología del dolor. ¿Ok? No vamos a profundizar las diferencias entre un dolor somático, visceral o neuropático. Perfecto. Vamos a empezar con la mnemotecnia Alicia. ¿Qué es esto? Alicia es el acrónimo de antigüedad, localización, irradiación, carácter, otras personas utilizan concomitancia, intensidad
o atenuante y agravación. Las primeras letras de todos estos componentes pues forman alicia. Ok, vamos a ver cada una de ellas. Antigüedad. Tener en cuenta la dimensión temporal es clave para la interpretación de qué es lo que le sucede al paciente. Los dolores agudos se caracterizan por ser repentinos o súbitos. Tienden a durar instantes, horas y a veces semanas. Su origen con frecuencia es esclarecido y suele estar asociadas a fenómenos autonómicos como ser la sudoración, la taquicardia, la hipertensión, la intranquilidad del mismo o midriasis. En esta clasificación entran aquellos dolores paroxísticos. ¿Cuáles son estos dolores paroxísticos? Son aquellos que son insidiosos, sordos, otra gente utiliza mudos, y se manifiestan y tienen un término súbito. El dolor crónico puede durar meses. Su origen no es siempre del todo claro. Normalmente no se encuentra una causa inmediata a su origen, llevando así al planteamiento si son causa o consecuencia de la enfermedad. Por lo mismo, es importante aclarar que dada la fisiopatología y los mecanismos del mismo, el dolor crónico no siempre es un dolor agudo que se prolonga, sino que existen claros mecanismos que lo separan desde un punto de vista patogénico y terapéutico. Esto mismo nos conduce entonces a valorar la velocidad de instalación. Independientes sean agudos o crónicos, los dolores súbitos tienden a tener un origen vascular, como por ejemplo una embolia pulmonar, una disección de aorta, o puede ser también una perforación visceral, como un embarazo ectópico o la perforación en sí de una víscera hueca. Los de aparición gradual tienden a relacionarse con inflamaciones, tumores o enfermedades degenerativas. Vamos a ver la localización. La localización nos ayuda a discriminar el órgano y el proceso que la afecta. Muchas veces es más sencilla de precisar cuando se trata de las extremidades. Por ejemplo, un dolor en el tórax nos conducirá a sospechar de corazón, pulmón, lo que es la parrilla costal, parte del estómago, parte del esófago. En este punto, un dolor en región abdominal nos conducirá a pensar en vísceras macizas y huecas. Vale la pena recordar siempre que existe el dolor referido, que no es lo mismo que irradiación o migración. Este punto lo vamos a ver más adelante. El dolor referido tiene un estímulo en las fibras nerviosas somáticas y viscerales, y esto conduce a un error a la interpretación del dolor por parte del enfermo, pues lo atribuye a un dolor somático cuando en realidad es un dolor visceral profundo. Vamos a ver la irradiación. Un dolor puede quedarse circunscripto en su lugar de origen, o propagarse, irradiarse, migrar a lugares más o menos lejanos. Por ejemplo, la pancreatitis se caracteriza por un dolor intenso en epigastrio, con irradiación al dorso, dolor en cinturón, dolor en abrazo. Tenemos otro ejemplo, la apendicitis clásica, que se manifiesta de forma clásica. Comienza con un dolor en epigastrio y se dirige y termina el dolor en fosa ilíaca derecha. Otro ejemplo muy común es la colecistitis aguda, dolor en hipocondrio derecho con irradiación al dorso y al hombro del mismo lado. En sí, ¿qué es la irradiación? Es la migración del dolor a un lugar distinto al sitio de origen. Cuando hablamos de carácter o concomitancia, son dos cosas distintas que vale la pena siempre tenerlas aquí en cuenta. Carácter, ¿qué es? Tipo de dolor. ¿Ok? El enfermo, según su estado psíquico o cultural o su dominio del lenguaje, puede dar información sobre las características del dolor, muchas veces ayudándose de gestos
o ejemplos. El reconocer estas palabras ayuda mucho al diagnóstico. Un ejemplo típico es el individuo con un infarto agudo de miocardio. Este tendrá la particularidad de señalar con la mano en el pecho una garra, como si estuviesen apretando, con señales de opresión. Eso ya nos dice que el tipo de dolor es constrictivo. Este estará asociado a concomitancias de ser fenómenos sudoréicos, diaforéticos, quiero decir, taquicárdicos. Perfecto, va a tener una ansiedad. Este mismo punto nos señala un dolor de origen cardíaco propiamente dicho, a diferencia de un individuo que nos señala con la punta del dedo un lugar específico del tórax, sin manifestaciones diaforéticas, taquicárdicas o de intranquilidad. Son dos situaciones donde les duele el pecho y son dos pacientes totalmente distintos. Obviamente, según el panorama, este paciente del segundo ejemplo no corre riesgo como el primero. ¿Qué entendemos con concomitancia? La concomitancia son todas aquellas manifestaciones que acompañan o son desencadenadas por el dolor. En el caso del infarto, que habíamos dicho anteriormente, o como por ejemplo el dolor tipo cólico, una colelitiasis que puede estar acompañada de vómitos. ¿Cuáles son los tipos o cuáles son los caracteres de dolor? Tenemos el dolor constrictivo en una angina de pecho. Tenemos un dolor punzante, que es un dolor pleural, por ejemplo. Tenemos el tipo o el carácter urente o quemante, o la sensación de que está quemando, como el herpes zóster. El fulgorante, que muchas veces el fulgorante se asocia como si fuese un golpe de corriente eléctrica, como el tabes dorsal. Tenemos el lancinante, como la neuralgia del trigémino. Tenemos el dolor tipo cólico o en retorcijón, como se da muchas veces en los cólicos intestinales o en los cólicos uterinos. Este tiende a ser una característica de dolor tipo cólico, que tiene un comienzo insidioso y comienza a aumentar su intensidad. Mucha gente en la práctica habla de tambor, como si el tambor lo tocasen más fuerte, entonces te da la sensación que es un dolor que de a poco sube, sube, sube. Tenemos el dolor sordo. ¿Cuál es la característica de este dolor sordo? Que es leve pero continuo. Está asociado a veces al cáncer. Tenemos el dolor taladrante o terebrante, que se da mucho en odontología, utilizan ese término. Tenemos el dolor gravativo o la sensación de pesadez. A veces lo podemos encontrar en los derrames. O tenemos el dolor pulsativo o enlatido, que está asociado a los abscesos y a procesos inflamatorios. Y tenemos el errante o el errático, que es el colon irritable. Tú le preguntas al paciente qué es lo que le duele y le dice el abdomen, ¿qué parte? Todo. En el abdomen, anatómicamente tenemos mucha estructura. Ahora definir exactamente qué le duele, vamos a tener esa pequeña complicación. Intensidad. La cuantificación del dolor es un problema común en la práctica médica. En breve vamos a hablar de este punto con mayor profundidad. Tenemos agravantes o atenuantes. Son los fenómenos que desencadenan el dolor o tienden a disminuir el mismo. Por ejemplo, la pancreatitis aguda, el dolor se desencadena por la ingesta de alimentos gordurosos, y su atenuante es el uso de medicación anticolinérgica o la analgesia. Perfecto. Tenemos otra clave para discriminar el dolor. Es el Atelief. Personalmente es el que más utilizo. Es lo mismo la aparición, agudo crónico, tipo, intensidad, la localización, la irradiación. Y aquí tenemos un punto que puede confundir, que es la evaluación. Otras veces nosotros lo decimos evolución. Va a depender de cómo se lo hayan aprendido.
Un dolor puede tener una característica de ser intermitente. ¿Qué quiero decir? Que es como un cólico intestinal que va y vuelve, se va y vuelve. O puede ser continuo, de una evolución continua, como el dolor anginoso. La tiene siempre, es continuo. Y los factores asociados, que son muy semejantes dentro de la mnemotecnia a los desencadenantes y atenuantes. Perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Esto es un pantallazo a lo que viene a ser la introducción a la práctica de la medicina. No dudes en consultar tus libros. Este video solo cumple con la función de guía y la de facilitarte el estudio. Suscríbete a mi canal para poder estar al tanto de las novedades. Dale manito arriba y compártelo en tus redes sociales y con tus amigos, eso me ayuda bastante. Sígueme en Facebook, ahí tienes la dirección, Instagram, Twitter, de Chuste, redes donde estoy muy frecuente activo. Sin más que agregar, me despido y recuerda que siempre estoy a tu disposición.